Que ni las advertencias ni las tragedias del pasado han sido suficientes, en primer lugar, para entender lo vulnerables que somos como país a este tipo de fenómenos, y segundo, lo fundamental que es hacer cumplir la ley y vivir lo más lejos que se pueda del peligro. En 1996, muchas familias pagaron muy caro el exceso de confianza y la falta de precaución. A las 6 de la tarde eso era un baldazo que yo nunca lo había vivido. Ya a las 7 estábamos participando de una misa. Cuando terminó la misa no había como irse. Han pasado 15 años, pero Claudio recuerda con precisión cada instante de aquella fatídica noche. Su casa estaba a la orilla del río que atraviesa el pueblo de Rivas en Pérez Celedón. Las lluvias generadas por el furioso huracán César hicieron que las aguas se salieran violentamente de su cauce y comenzaran a arrasarlo todo. Muchas familias tuvieron que salir de sus casas sin sospechar que nunca más podrían volver. La mayoría no pudo rescatar prácticamente nada. De la noche a la mañana se quedaron en la calle. A medianoche yo vi la necesidad de pasar a la casa a llevarme unas cobijas para las chiquitas, que habían dos niñas con eso, cabeceras, y no se pudo. Solamente me llevé 2 cabeceras. Eso fue todo lo que sacamos de la casa nosotros. Cuando empezó el río a sacar las cosas, empezó sacándolas por la ventana que daba hacia abajo, porque se llenó de agua y bien esa ventana se explota. Ella que vio las muñecas salir por la ventana y quería tirarse a ver cómo la alcanzaba para agarrarla. Ya de ahí siguieron otras cosas que estaban nadando ahí, pues la casa se papayó y salió. Soledad Hidalgo vivió un drama similar. Su casa y el taller mecánico de su marido estaban muy cerca de la vivienda de Claudio. Yo no me acosté en toda la noche. Yo me quedé ahí con Alberto, mi cuñado, y Giovanni, un vecino. Nos quedamos ahí hasta para ver qué pasaba, y todo el mundo se acostó tranquilo. Como a las 1 empecé yo a oír que venía mucha agua. Como la mayoría, ella apenas tuvo tiempo de poner sus hijos a salvo. Horas más tarde, solo vieron cómo el río se llevaba el esfuerzo de toda una vida. La casa no la vimos más. Ella como una bola grande así, y la tapó, y de ahí ya no se vio nada. ¿Y el taller? El taller como a las 6, la casa fue como a las 4, y el taller se lo llevó como a las 6 de la mañana, pero así también, pero en puros pedazos lo hizo. Claudio y Soledad vivían en uno de los sitios que a la postre resultó ser uno de los más castigados por el huracán. Su barrio fue declarado zona de alto riesgo y se ordenó el traslado inmediato de las familias. Comenzó así un viacrucis que llevó a la mayoría a vivir en casas de familiares o en viviendas prestadas o alquiladas. En el 2001, 5 años después de la emergencia, llegaron los primeros bonos de vivienda y se finiquitó la compra de una finca cercana donde se reubicó a los afectados. La mayoría de los damnificados de Rivas fueron trasladados a este otro sector. Aquí conformaron el caserío de Lindavista y comenzaron a reconstruir sus vidas. Sin embargo, el recuerdo de lo que pasó hace 15 años es una herida que todavía no cicatriza. Yo cuando veo las noticias y eso, yo digo, solo yo que viví eso, bueno, nosotros sabemos lo que están sufriendo esas personas. ¿Qué le digo? Es como hablar de que hubo un antes y un después. A pesar de que el riesgo sigue latente en un país vulnerable como el nuestro, muchas otras familias volvieron a levantar sus casas a la orilla del río. Lo mismo ocurre en el Llano de la Piedra en Tarrazú, el sitio donde un alud sepultó a 11 personas. Los expertos lamentan que tragedias como estas no hayan servido para aprender la lección. Hoy en día uno va y ve que hay gente todavía que permanece ahí en el lugar, de que ven ahí el material acumulado. No, ya eso pasó, ya hubo muertes, tal cosa, pero está ahí latente.
a pesar de que existe normativa, a pesar de que existen instrumentos tanto a nivel municipal como a nivel nacional que permiten el control de ese tipo de áreas, creo que se ha sido muy permisivo en la ocupación de estos territorios. La falta de controles por un lado y el exceso de confianza por otro son los ingredientes perfectos de una tragedia. De ahí nunca se salió al río, entonces confiadamente hice yo mi casa en el mismo lugar. Era especial, cerquita del río, buenos sotas, fresquito, buenos vecinos, con toda la pata para vivir ahí. O sea, usted vivía de verdad en medio del problema y no se habían dado cuenta. Estábamos a 25 metros del río. Tal parece que el dolor del pasado no ha sido suficiente para que cada quien asuma su responsabilidad. Mañana, sequías severas y lluvias torrenciales. Las perspectivas nos hacen pensar de que evidentemente nosotros debemos de prepararnos. ¿Cuál es el pronóstico de los expertos para el clima del futuro? Incluso encontramos regiones en Guanacaste que van a tener un clima casi desértico. Bueno, en muchos casos el exceso de confianza se une con la necesidad. Es decir, mucha gente vive en zonas de riesgo simple y sencillamente porque no tiene otro lugar donde meterse. Es ahí donde se vuelve fundamental, creo yo, la acción del gobierno, brindando opciones y haciendo cumplir la ley. Mañana veremos qué nos espera, qué prevén los expertos, cómo será el clima del futuro, que, por cierto, les adelanto, no es nada halagüeño el futuro que nos espera. Pero, Randa, lo que es increíble es que ese río se ve tan inofensivo. Es un río relativamente pequeño, ¿verdad? Claro, claro, o sea, la gente, por eso decía don Claudio, o sea, él buscó un lugar que le pareció sumamente inofensivo. Lo que pasa es que con la cantidad de lluvia que cayó producto del huracán, por ejemplo, y el río que era pequeñito se convirtió en un monstruo. Ahora, Randall, ¿y las municipalidades no hacen nada para impedir que la gente vuelva a construir la casa ahí mismo? Existen planes reguladores que no se cumplen, doña Pilar. Quizás es una de las deficiencias más graves que tenemos, ¿verdad? O sea, la ley existe. Además no hay soluciones para esas personas. Son muy pobres y no hay soluciones. Pero posiblemente la municipalidad tiene terrenos municipales que podría urbanizar y darle a la gente que perdió la Además, casa. hay leyes, es increíble. digamos, la Comisión de Emergencias tiene leyes que tampoco se cumplen. El problema yo creo que es que existe toda una normativa que no se ejecuta. No se ejecuta. Pero lo lamentable es que esos errores lo pagamos con vidas humanas. Sí, y lo estamos viendo ahora ahí en Escazú. Es lo mismo, las familias no saben a dónde ir, pero no les han hecho no les han dado ninguna solución, entonces no las quitan. Viven donde pueden. ¿Y dónde pueden? Donde tenían sus cositas. O sea, la gente, ¿verdad? Hay como una mezcla de necesidad, en algunos casos exceso de confianza también. O sea, eso no me va a pasar a mí, ya pasó. ¿Verdad? Y en otros casos falta de poner mano dura por parte de las autoridades, y digo, el gobierno general y el gobierno local también. Ahí donde se ve que no hay autoridad ni tampoco hay gobierno. Y no lo digo por este y por el anterior y por el anterior. Esto fue hace 15 años, igual. Nunca Como pasó usted decía, nada. la solución no llega a 15 años. Doña Pilar, si les dieron el bono de vivienda 5 años después de que pasó la tragedia, esa gente tuvo que vivir en casas prestadas, alquiladas, arrimados. Por dicha era emergencia. Porque si no hubiera sido emergencia, se la dan 20 años después. Imagínese usted, ese es increíble. el mejor ejemplo. Muchas gracias, Randa. Con mucho gusto.